Θα προχωρήσουμε με τον σύντροφο Γκαρσία Λινέρα. Buenos días a todos ustedes. Un saludo muy respetuoso a mis profesores, a Miramín, Tariq Ali, compañero Rudy, camarada Rudy, a todos los que están presentes, a la universidad que nos cobija. La pregunta es, ¿cuáles son las características de la izquierda en este siglo XXI? Básicamente es reconocer, como decía Marx, el movimiento que se desarrolla frente a nuestros ojos, el movimiento real que se desenvuelve frente a nuestros ojos acá en Grecia, en España, en Ecuador, en Brasil, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en otras partes del mundo. Y ese movimiento real que se desenvuelve ante nuestros ojos está visibilizando innovaciones, nuevas temáticas en la construcción de los procesos de emancipación. Como todo proceso revolucionario, no es un proceso definitivo, no es ya una fórmula, sino que es un fluir con avances, con retrocesos, con incertidumbres. No sabemos si la nueva izquierda, o lo que llamamos nueva izquierda, llevará a buen destino a la humanidad en el siguiente siglo. Tal vez lo haga, tal vez fracase, pero está claro de que hay un resurgimiento, hay un nuevo debate, hay nuevas experiencias. Y es ahí donde quiero detenerme en 5 puntos y a partir de esos 5 puntos reflexionar brevemente sobre Grecia también. Una de las cosas nuevas, si tomamos en cuenta lo que sucedió entre los años 50 y 2000, pero no tan nueva, si nos fijamos a principios del siglo XX, es la relación entre partido y movimiento social. La experiencia de la izquierda en el siglo XXI ha modificado el debate que habíamos heredado desde los años 40. Desde los años 40 el debate era la vanguardia, un partido de cuadros, de profesionales revolucionarios, con sus activistas, sus intelectuales, su comité central, que era el cerebro, la vanguardia y el epicentro de la revolución, y actores colectivos, fundamentalmente obreros o campesinos, que tenían que seguir, que tenían que apoyar las decisiones, el camino trazado por la vanguardia. Vanguardia armada, vanguardia electoral, vanguardia clandestina, pero siempre vanguardia. Esto hoy no funciona.
no solamente que fracasó antes, sino que hoy no funciona. Las experiencias vivas de las luchas sociales en el mundo a fines del siglo XX y principios del siglo XXI nos están mostrando otro tipo de articulación. Están mostrando que en algunos casos las estructuras partidarias surgen del propio movimiento social. Que la frontera entre movimiento social y partido es una frontera muy ambigua, porosa. Que las estructuras partidarias que dan cierto ámbito de cohesión, de unidad de principios y de organización, mantienen vínculos muy directos, muy fluidos, muy orgánicos con estructuras organizativas sociales y con los movimientos sociales emergentes. Esto es bueno porque rompe la concepción de vanguardia y de masa inconsciente liderizada por la vanguardia. Muestra que la masa no es tan masa y la masa no es inconsciente. Muestra que la sociedad civil es compleja, construye liderazgos, reflexiona, que a veces necesita centros de cohesión y de mando, un partido, pero que este centro de cohesión y de mando no es lo primordial, es necesario y solamente tiene capacidad de conducción si permanentemente alimenta su vínculo orgánico, su metabolismo con las organizaciones sociales, con el movimiento social. Esto a veces choca con las personas que venimos de la vieja escuela, acostumbrados a la disciplina, al centralismo democrático, a la cohesión, a la militancia permanente. A la mirada casi jesuítica de la política, como misión y compromiso. Pero son las circunstancias. La militancia hoy es más laxa, es más flexible, es más ambigua. Y uno tiene que saber entender esos nuevos lenguajes y saber actuar en función de esas nuevas predisposiciones espirituales de la gente. Esta frontera ambigua entre movimiento social y partido, ya no vanguardia, sino partido más compacto y cohesionador, si bien es algo nuevo, que uno lo puede palpar en las distintas experiencias europeas y latinoamericanas, deja dos lecciones, o tres. No hay nueva izquierda
desligada del movimiento social. Y no hay movimiento social exitoso que no tenga que tener una continuidad, una prolongación orgánica en estructuras partidarias, con voluntad estatal, con voluntad estatal. Es decir, un partido político ha de tener éxito en sus propuestas de transformación social, económica y política en tanto tenga una continuidad, una participación, una vinculación con actores colectivos, plurales. Y de hecho, los viejos sistemas políticos no se rompen, no se quiebran, si no hay la presencia de un fuerte movimiento social que irrumpe en el escenario y que quiebre la dominación estatal y que reconfigure las identidades sociales. A la vez, el movimiento social, si quiere pasar o quiere dejar de ser algo más que una protesta, algo más que un testimonio de descontento, tiene que tener una prolongación estatal. Tiene que ser capaz de traducirse en una ambición de gestión y de control estatal. No es que el movimiento social debe desembocar en Estado. El movimiento social desborda el Estado. De hecho, se enfrenta al Estado. Pero su eficacia ha de medirse en la capacidad de también transitar bajo un actor estatal. Ser movimiento social por fuera del Estado, ser movimiento social con capacidad de influencia, de afectación y de transformación del Estado. Quizás lo nuevo de ahora de la izquierda es que es un actor simultáneamente estatal, de transformación de Estado, y simultáneamente un actor por fuera del Estado. Y esto a la vez va a caracterizar las formas de gobierno de las nuevas izquierdas. Legitimidad y gobernabilidad representativa electoral estatal, parlamento, ministerios, instituciones del Estado, mayorías parlamentarias, acuerdos parlamentarios, pero a la vez legitimidad extraestatal por fuera del Estado, en la sociedad, en las calles, en las fábricas, en las movilizaciones. La estabilidad revolucionaria de un partido político de izquierda tiene que tener estos dos pilares. Gobernabilidad, gobernanza representativa estatal y gobernanza social. Y muchas veces la posibilidad, o mejor, siempre, la posibilidad de seguir dando cambios en el ámbito de las instituciones de gobierno, del Estado, de las leyes, en el propio funcionamiento del Parlamento, va a radicar en la capacidad de tener fuerza de movilización social extraparlamentaria, por fuera del Parlamento. Y es la fuerza de movilización por fuera del Parlamento la que tiene que obligar a transformaciones al interior del Parlamento y al interior del propio Poder Ejecutivo y del propio Poder Judicial.
Se trata entonces de un nuevo sistema de gobernanza política, dual. Un segundo cambio que yo noto en la emergencia de las izquierdas, nuevas izquierdas, a veces no tan nuevas, porque recogen mucho la experiencia de antes, es la cualidad del movimiento social. Están sucediendo dos cosas, fruto de los últimos procesos de mundialización de la economía de los 30, 40 años. Una modificación de la condición obrera, una modificación de la condición material de la clase obrera y una complejización de la condición social. En el primer caso, la antigua composición de clase obrera, de gran industria, de gran fábrica, de ciudadela obrera, sindicalizada, disciplinada, que transmitía conocimientos de la persona mayor al menor, que creaba fidelidades en el trabajo a partir de esta transmisión de saberes y de jerarquías controlados por el obrero, ha desaparecido. Hoy hay más obreros en el mundo que hace 30 años. Hay un proceso apabullador de obrerización del trabajo, que incluye a los que nos creemos de clase media y que somos profesionales. Pero se trata de otra manera de obrerización, fragmentada, diluida, nómada, sin transmisión de saberes del obrero antiguo al obrero nuevo, sin fidelidades al interior de la estructura laboral, porque eso ahora lo controla la empresa, los saberes lo controla la empresa, ya no lo controla el obrero antiguo que transmitía al obrero joven, como en el trabajo artesanal. No existen sindicatos, hay un proceso gigantesco de desindicalización. Los sindicatos son pequeños, abarcan una pequeña parte de la clase trabajadora. Hay la emergencia de jóvenes obreros con otras mentalidades, con otras sensibilidades. Una feminización también de la clase obrera, con otro tipo de preocupaciones, con otro tipo de lenguajes, diferentes al lenguaje clásico, machista, centralizado de gran empresa del sindicato. Es un proceso de transformación de la clase, cuya condensación en discurso, organización, mitos colectivos que la conviertan en fuerza política visible, va a tardar décadas. La clase obrera que conocimos en los años 20, 30, 40 del siglo XX, se construyó en 100 años. Su identidad, sus discursos, sus estructuras organizativas, sus sindicatos, tuvieron que madurar 100 años, por lo menos. Esta nueva clase obrera, aún dispersa y fragmentada, en su visibilización política, en su constitución como sujeto político actuante, es un proceso todavía largo, emergente, que va a corresponder a la nueva composición material del trabajo obrero continental y mundial. Y en paralelo a esto,
Hay una emergencia de actores, de sujetos sociales más plebeyos, es decir, que se articulan no por centro de trabajo, sino por temas, que son más flexibles en su manera de interconectarse y que son más plurales. Movilización en torno a la deuda, movilización en torno a los servicios básicos, movilización en torno a la educación. Ahí adentro hay obreros, pero también hay transportistas, hay comerciantes, hay estudiantes, hay vecinos, hay profesionales. Y sus estructuras de organización y de mando son más flexibles y más temporales. Duran por un tiempo, están unos meses y luego se diluyen. Pero consiguieron un resultado. Y volverán a ser convocados por otro tema. Y en ese otro tema movilizados surgirán otras jerarquías. Ya no hay un único centro de movilización, ni un único tema de acción. En una movilización, un sector será el líder. En otra movilización, otro sector será el líder. En unos casos serán los sindicatos lo que articule al resto. En otros casos serán los estudiantes que articulen a sindicatos y a vecinos. En otros casos podrán ser funcionarios públicos del transporte que articulen a estudiantes o a profesionales. Hay una complejización de los procesos de movilización y los revolucionarios tenemos que saber entender esta cualidad de la acción colectiva, esta flexibilidad de la acción colectiva, esta tematicidad de la acción colectiva que le hemos denominado la forma plebeya de la acción colectiva contemporánea, que corresponde a los niveles primarios de la construcción de la identidad laboral y del movimiento obrero. Un tercer elemento nuevo del debate de las izquierdas en el siglo XXI es el tema de la democracia. La vieja escuela de la militancia partidaria nos había enseñado que la democracia era una herramienta, un medio para obtener un fin, para llegar a un fin, el socialismo. Pero un medio o un camino como otro medio o otro camino distinto. Es decir, una herramienta más disponible junto a otras herramientas, que la podíamos usar o la podíamos dejar de lado. Cuando hablo de una herramienta es de algo que uno puede usar a veces y no usar otras veces, algo circunstancial. Esta concepción de lo democrático como herramienta está siendo modificada y debe ser modificada por una concepción de la democracia como espacio de realización, no únicamente como herramienta, elecciones, voto, parlamento, representación, sino que lo democrático, en el sentido amplio, griego del término, tiene que ser visto como el lugar de la realización del propio socialismo. No puede haber socialismo, mucho menos comunismo, si no es como una ampliación, como desborde radical
en todas las condiciones de vida, en la vida cotidiana, en la universidad, en el colegio, en la calle, en el barrio, en el partido, en la economía, en la gestión de la economía, en el control de la economía, de los bancos, de las fábricas, de la agricultura, de prácticas democráticas. La democracia no puede ser visto como un medio temporal para obtener un fin. La democracia es el escenario, el territorio donde se despliega la construcción del horizonte socialista. No solamente estamos hablando de una vía democrática al socialismo, en contraposición a una vía armada al socialismo o una vía no democrática al socialismo, sino que el socialismo o es democrático o no es socialismo. El socialismo o es participación, deliberación creciente de la sociedad en sus condiciones de vida, en la definición de sus políticas públicas, en el control de las fábricas, en el control de las universidades, en los sistemas educativos, en los sistemas financieros, o no es socialismo. Un cuarto tema, y quizás el más acuciante para la experiencia de las izquierdas del siglo XXI, es el modelo alternativo de economía y de sociedad. Y no solamente el modelo alternativo de economía y sociedad a largo plazo, el horizonte comunista, sino la alternativa hoy, 2015, 2016, 2017. Porque no habría nuevas izquierdas y no habría un resurgimiento de la izquierda en América Latina, en Europa, si es que no hubiera necesidad de algo alternativo. Si es que el neoliberalismo funcionaría de maravillas, generando bienestar para la gente. Si eso así funcionara, no hubiera izquierdas. O seguirían esas izquierdas, entre comillas, falsas izquierdas, que gestionan el neoliberalismo, como pasa con la socialdemocracia europea, que no se diferencia en nada de la ultraderecha europea o de la ultraderecha latinoamericana. Porque hay una falla. Muchas gracias. Porque hay una falla porque hay descontento, porque la gente está infeliz, porque la gente no ha satisfecho sus expectativas en medio del neoliberalismo, es que surge la izquierda. Para resolver hoy, no con un sueño futuro de aquí a 700 años, sino para resolver hoy los problemas de la gente. Trabajo, empleo, crecimiento, distribución, justicia, dignidad, soberanía. Y entonces las izquierdas están surgiendo obligadas de plantear un programa de transición, para usar el viejo lenguaje de los años 20, del siglo XX. Un programa de transición económica, post-neoliberal. Un programa de transición de democratización de las instituciones públicas. Un programa de transición de limpieza de la administración pública llena de corruptos y llena de sinvergüenzas.
la izquierda está obligada a plantearse eso. Y cada país, cada región tiene su particularidad, sus propias necesidades. En el caso de Bolivia, nuestro programa de transición, en medio de un neoliberalismo campante, fue muy claro. En lo económico, nacionalizar recursos naturales. En lo político, gobierno indígena. En lo social e institucional, asamblea constituyente para reconstituir los pactos sociales de largo plazo. Fue un programa muy preciso, muy concreto, viable, palpable, frente al cual nosotros respondíamos a la expectativa de la gente. Una propuesta concreta para necesidades concretas. Porque la gente y la sociedad tienen necesidades muy concretas. Y no se olviden que lo concreto es lo más complicado. Los intelectuales podemos diseccionar las cosas, pero hacer la síntesis de múltiples determinaciones, que es lo concreto según Marx, es lo más complicado, es lo más difícil. Y la gente tiene necesidades concretas. Y los revolucionarios, los intelectuales, los académicos comprometidos, los partidarios, los militantes, tenemos que tener respuestas concretas. ¿Qué será lo concreto en Grecia? No sé. Ese es un problema de los griegos. Pero permítanme comentarles 4 o 5 cosas de lo que he visto en estas horas, que quizás ayuden, o es mi manera de ayudar a la reflexión que hacen mis hermanos, mis camaradas griegos. Hay una correlación de fuerzas continental adversa. Están hoy solos. En América Latina, en los años 80, también tuvimos un problema de deuda. También el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos tenían con la soga al cuello exigiéndonos el pago de la deuda que había llegado al 100% del Producto Interno Bruto. Y también ellos decidían que había que reducir salarios, que había que privatizar empresas, que había que aumentar impuestos a los trabajadores, que había que transferir recursos públicos a unas cuantas empresas privadas. Pero a diferencia de Grecia, en América Latina teníamos a varios acreedores: Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, gobiernos extranjeros. Y entonces los países podían lograr negociar con unos y dejar de lado a otros, es decir, dividir a los acreedores. Ustedes no, ustedes tienen a un bloque compacto, la troika, y es difícil negociar por separado, aunque quizás se pueda. A diferencia de Grecia, en América Latina éramos varios países. Era Brasil, era Argentina, era Colombia, era Bolivia, era Perú, era Paraguay,
era Uruguay, y entonces nos permitía hacer eso un bloque y nos daba más fuerza para negociar frente a los organismos internacionales. Al final, en América Latina negociamos, parte de la deuda no se pagó, se condonó, parte de la deuda se renegoció para pagar en 20, 30 años, parte de la deuda se la refinanció casi como impagable. Si uno debía $10, se la vendía la deuda por 10 centavos de dólar. Entonces, hubo mecanismos muy variados de resolución del tema de la deuda: condonación, renegociación a largo plazo, venta a la décima o centésima parte de su valor. Y éramos más países. Hoy la deuda afecta a varios países de Europa, pero quien está dando la batalla hoy es solo Grecia. También hay problema de deuda en España, también hay problema de deuda en Portugal, también hay problema de deuda en Irlanda, también hay problema de deuda en Italia, pero ninguno de esos países hoy acompaña el esfuerzo de Grecia. Los han dejado solos, casi como para un sacrificio. Y esa es una condición muy complicada, muy difícil, pero no imposible. Si no hubiera condiciones difíciles, no surgiría la izquierda. Lenin y los bolcheviques seguirían siendo un grupo de activistas semiclandestinos hasta el día de hoy, si es que no hubiera habido una guerra mundial y una hambruna total que hubiera exigido un momento difícil e imposible de enfrentar, y ahí surgió la izquierda. Y es en esos momentos difíciles e imposibles donde se mide la fuerza y la capacidad de la izquierda para resolver los problemas. Cuando todo está bien, no se necesita izquierda. Cuando las cosas están muy mal, se necesita la izquierda. Y si no estamos dispuestos para enfrentar cuando las cosas están mal, no somos izquierda. Una segunda cosa que me llamó la atención es que no solamente Grecia, en verdad todos los países de la Unión Europea en los últimos 15 años han perdido la capacidad de control económico de sus sociedades. Es decir, no depende de los griegos el flujo de dinero, pero ni de los alemanes, ni de los franceses, ni de los españoles. No depende de cada país las tasas de interés, los tipos de cambio. Es decir, en estos 10 años Europa ha perdido la capacidad de hacer políticas económicas internas. Han hipotecado eso en una nube llamada Unión Europea, que en el fondo es la coalición de banqueros y unas empresas que definen el destino de los europeos. Y eso es muy triste, es deprimente, es indignante. Han hipotecado soberanía económica los europeos, no sé a cambio de qué. Y claro, hoy, cuando uno quiere tomar decisiones, yo quería comparar con Bolivia. Claro, en Bolivia tenemos la posibilidad de definir nosotros las tasas de cambio,
la masa monetaria, sacar más dinero del banco, retirar dinero del banco, obligar a los bancos privados a que entreguen dinero al Estado, ofrecerles dinero o bonos para que el dinero que esté en los bancos privados pase al Estado. Esas cosas tenemos en Bolivia, pero aquí no pueden, porque todo eso está bajo control del Banco Europeo. Y el Banco Europeo no lo controlamos ni los griegos, ni los españoles, ni los franceses, ni los italianos. Lo controlan unas personas que ni las conocemos. Entonces tienen dificultades de gestión económica. En tercer lugar, la troika los quiere destruir a ustedes. No se hagan ilusiones, no se hagan ilusiones que los quieren tolerar. No se hagan ilusiones que la troika actúa de buena fe. No se hagan ilusiones de que la troika es flexible. Los quieren destruir por un solo motivo, porque si a Grecia le va bien, ese es el camino que van a seguir luego otros países. Y en la lista hay varios países de Europa que están a la expectativa de qué sucede en Grecia. Y entonces van a buscar ellos con ustedes dar una sanción ejemplar de lo que no se debe hacer. Pero además, la gente de la calle, exige resultados, quiere resultados. No puede estar en una incertidumbre perpetua. Ni la incertidumbre ni la movilización son perpetuas en la sociedad. La sociedad necesita una creencia, una certidumbre. Y la sociedad no siempre va a estar movilizada. Porque también tiene que trabajar, cuidar a la casa, atender sus cosas personales. La gente también se cansa. Y la izquierda tiene que saber medir los tiempos sociales, los tiempos de movilización, los tiempos de estabilización, los tiempos de repliegue de la sociedad. Marx nos decía que la sociedad se mueve por oleadas. Acción colectiva, repliegue, acción colectiva, repliegue, acción colectiva, repliegue. Y a veces los repliegues duran semanas, meses, años. Uno nunca sabe en qué momento de la ola está. Pero tiene que estar uno atento para saber medir sus decisiones y sus tiempos. Este es el escenario de batalla, lo que Lenin llamaba el análisis de plaza. Este es el escenario. Yo no soy quien para recomendar nada a los griegos, pero hago 3 sugerencias. La decisión que tomen, la que sea, siempre en consulta con la gente, siempre informando al pueblo. El pueblo no es tonto.
el pueblo entiende. Y lo que un revolucionario, su partido de izquierda, va a hacer, que lo consulte, que lo pregunte, que informe. Es muy importante el contacto directo del gobierno, de sus dirigentes, con la sociedad, a través de los medios de comunicación, a través de la reunión con sus sindicatos, a través de la reunión con sus estructuras sociales. Es muy importante. La historia de Grecia y la historia de Europa se está definiendo acá. Y eso tiene que ser permanentemente informado, compartido, con los problemas, las dificultades y las posibles salidas con la población. Si nos va a ir bien, hagámoslo con la gente. Si nos va a ir mal, hagámoslo con la gente. Lo que tiene que hacer un gobierno de izquierda y revolucionario es siempre tomar decisiones informando, consultando, preguntando con la gente. En segundo lugar, frente a la troika, frente a este problema, no sé cómo, pero es imprescindible que el gobierno griego, que el pueblo griego, tenga un mínimo de poder económico para tomar decisiones. Tiene que tener en sus manos, de alguna manera, una capacidad de gestión económica, de recursos económicos, que le permita disponer de más tiempo, tomar medidas de carácter social que beneficien a la gente, resolver tal o cual problema de las personas, independientemente de lo que hagan los bancos y las troicas. Si todo el poder económico lo dejamos en manos de la troika, estamos indefensos. Es como no tener pies, no tener manos, no tener ojos y querer atravesar el mar. Imposible. Un gobierno tiene que tener un mínimo, un quantum mínimo de recursos económicos que le permitan aplicar algún tipo de política social, de decisión, que nos dé un tiempo para otras decisiones o para la obtención de otros recursos. En tercer lugar, usar el Estado. El Estado no solamente es el Parlamento, el Estado no solamente es las instituciones representativas, el Estado son un conjunto de medios, de herramientas, de resortes de coacción, de dirección, de conocimiento y de coacción. Y eso tiene que saber utilizar un gobierno para tener una posición de fuerza frente a la troika. Grecia tiene que tener de alguna manera, usando los instrumentos del Estado, legales, impositivos, una posición de fuerza frente a la troika. Las empresas tienen problemas legales. Las empresas y los bancos tienen problemas impositivos. Uno tiene que ver dónde y en qué lugar aplicar una medida de coacción que le coloca a Grecia en una posición de fuerza frente a la troika. No podemos ir a dialogar con ellos de manera indefensa. Ellos no actúan de buena fe, ni actúan
con reglas nobles. Ellos ya están coaccionando a Grecia. El que no llegue un solo centavo, un solo euro a Grecia, ya es una forma de coacción. Y están coaccionando su salario, sus instituciones, sus alimentos. En la negociación, uno tiene que tener una posición de fuerza. Si es que quiere negociar. Si uno no quiere negociar, está bien, hay que definirlo y así será. Pero si uno quiere negociar, nunca se negocia en una posición de indefección. Siempre hay que entrar a negociar con una posición de fuerza, con un mecanismo que me dé a mí no solamente autoridad moral, sino capacidad de decisión política y de imposición en tal o en cual otro tema que les afecta a ellos. Y por último, es imprescindible la solidaridad. Es imprescindible la solidaridad. Europa tiene que despertar. Ustedes tienen que moverse. No tanto en América Latina, que estamos muy atentos. En América Latina hacemos el seguimiento, porque en ustedes depositamos la esperanza de un renacimiento de la Europa, no de los bancos, sino de la Europa de los pueblos. No la Europa de las troicas, sino la Europa de la sociedad. Hay otra Europa. Nos quieren hacer creer que la única Europa, la única Unión Europea posible es la que conocemos hasta ahora, de empresarios y de banqueros. Pero no es cierto, hay otra Europa. Hay una Europa de la gente, hay una Europa de los pueblos, hay una Europa de los estudiantes, una Europa de la juventud, una Europa de la gente noble, sencilla. Y esa es la Europa que ustedes tienen que buscar despertar en el resto del continente. Yo les digo honestamente, los veo todavía muy solos, y no es posible. Hay que promover campañas, movilización, presencia de sindicatos, de autoridades por toda Europa para mostrarles que en Grecia se está definiendo también el destino de Francia, en Grecia se está definiendo el destino de Irlanda, en Grecia se está definiendo el destino de Portugal y de España. La gente tiene que comprender que no pueden dejar sola a Grecia. Grecia no puede asumir esta negociación como un tema meramente administrativo. Es un tema político, es un tema social. Pero hay que hacerlo pronto. Los tiempos van en contra de nosotros. El tiempo está a favor de la troika, el tiempo no está a favor de Grecia. Y Grecia tiene que saber calcular con mucha precisión los tiempos para sus acciones. Por último, no, creo que eso es todo. Muchas gracias.